Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro eucarístico de Bolsena, Orvieto. Este milagro, que impresionó a toda Europa, sucedió en el año 1263, cuando en esos momentos se difundía por Europa la herejía de Berengario, que negaba la presencia real del Señor en la Eucaristía. Pues bien, un sacerdote de Bohemia, llamado Pedro de Praga, tenía dudas sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. Como solución a sus sufrimientos interiores, decidió peregrinar a Roma y pedir ante la tumba de San Pedro fortaleza en la fe. Puesto en camino, tuvo que hacer noche en la ciudad italiana de Bolsena, en la provincia de Viterbo. A la mañana siguiente, cuando con el corazón oprimido por sus dudas de fe celebró la Santa Misa en la iglesia de Santa Cristina, tuvo una clara respuesta de Dios. La narración más autorizada del hecho está esculpida en las lápidas de mármol rojo que se conservan en Bolsena y Orvieto. En el tiempo en el que Papa Urbano IV residía en Orvieto, hubo un sacerdote alemán que dudaba sobre este sacramento, es decir, cómo pudiese ser que al proferir el sacerdote las palabras de la consagración, el pan se cambiase en el verdadero cuerpo de Cristo y el vino en sangre. Sin embargo, cada día suplicaba a Dios en sus oraciones que se dignase mostrarle cualquier señal que le quitase esa duda. Dios omnipotente y misericordioso, para que dicho sacerdote dejase ese error y la fe tuviera mayor firmeza, dispuso que ese sacerdote se propusiese visitar el sepulcro de los apóstoles Pedro y Pablo y otros lugares piadosos. Para ello se encaminó hacia Roma y, llegado a la ciudad de Bolsena de la diócesis de Orvieto, decidió celebrar la misa en esta presente iglesia de Santa Cristina Virgen. Y en este mismo lugar, donde se ven admirablemente como esculpidas las huellas de los pies de dicha Virgen, mientras éste celebraba aquí la misa y tenía la hostia en las manos sobre el cáliz, se mostró una cosa maravillosa. De improviso, aquella hostia apareció visiblemente como verdadera carne y salpicada de roja sangre, excepto la partícula que él tenía entre los dedos, lo cual se cree que ocurriera para que fuese conocido de todos que aquella era verdaderamente la hostia que el mismo sacerdote celebrante había puesto sobre el cáliz. Además, un paño que estaba para la purificación del cáliz quedó bañado por aquella efusión de sangre. A la vista del milagro, el que primero dudaba, confirmado en la fe, se admiró y procuró esconderlo con el corporal. Pero cuanto más se esforzaba en esconderlo, tanto más amplia y perfectamente se ampliaba el milagro. Cada gota de sangre que brotaba de ella, salpicando el sagrado corporal, dejó impresas otras tantas figuras, a semejanza de hombres. Viéndolo aquel sacerdote aterrorizado, cesó de celebrar y no se atrevió a seguir. Lleno de íntimo dolor y movido por el arrepentimiento, habiendo colocado con la debida devoción en el sagrario de dicha iglesia aquel venerable sacramento, corrió rápidamente al mismo sumo pontífice y, arrodillado ante él, le narró todo lo acaecido y pidió perdón de su propia dureza de corazón y de su error. Oyendo esas cosas, el Papa quedó lleno de grandísima admiración
y así como era vicario en la tierra de aquel que no desprecia un corazón contrito y humillado, lo acogió y le impuso una penitencia saludable. Y para que la luz puesta sobre el candelabro resplandeciese para los que están en la casa del Señor, decretó que el venerable cuerpo de Cristo fuese llevado a la iglesia de Orvieto, que tenía el nombre de su madre, y expresamente mandó al obispo de Orvieto ir a dicha iglesia de la beata Cristina y lo llevase a esta ciudad. Trayéndolo el obispo de Orvieto, fue a su encuentro el mismo romano pontífice con sus cardenales, con los clérigos y religiosos, y con una numerosa multitud de orvietanos, con inmensa devoción y derramamiento de lágrimas. Y como en el día de los ramos los niños de los hebreos, así también los niños y jóvenes orvietanos fueron a su encuentro cantando y con ramos de olivo. El pontífice, tomando en sus manos aquel venerable sacramento, se arrodilló y lo llevó a la iglesia de Orvieto con himnos y cánticos, con gozo y alegría, y lo depositó con honor en el sagrario de la misma iglesia. Y ordenó a Tomás de Aquino, eximio doctor, que compusiera el oficio del cuerpo de Cristo, o sea, la misa y las horas canónicas, decretando que fuese celebrada la fiesta de este sacramento por todos los fieles el primer jueves después de la octava de Pentecostés. Efectivamente, a unos 30 kilómetros en Orvieto estaba entonces la corte pontificia, y el Papa Urbano IV encargó a San Buenaventura, que en aquel tiempo era superior general de los franciscanos, presidir una comisión de teólogos que estudiara el caso. Testificaron dicho sacerdote Pedro, los clérigos que estaban en la iglesia de Santa Cristina y los demás testigos del prodigio. La comisión confirmó la verdad de los hechos y Urbano IV ordenó al obispo de Bolsena que le llevase a Orvieto los corporales y manteles del altar llenos de sangre, casi fresca todavía. El obispo de Orvieto, Giacomo Maltranga, fue a Bolsena para tomar el sacramento y el corporal del milagro y llevarlos al Papa, acompañado por una comitiva, en la cual parece que estaba San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Según los estudios más recientes, hechos en el año 2004 por Monseñor Jaroslav Polk, se puede afirmar que el milagro de Bolsena fue decisivo para la decisión y difusión de la fiesta del Corpus Christi. Parece que esta fiesta se había celebrado por primera vez en la diócesis de Liega, en el año 1247, el 16 de junio, con la aprobación del obispo Roberto di Torote. ¿Por qué el Papa Urbano IV esperó 3 años antes de extender la solemnidad a toda la Iglesia? ¿Y por qué casi de improviso en 1264, en pocos días, realizó una serie de actos muy notables como la celebración de la fiesta del Corpus Christi en Orvieto y la institución de la misma con 2 redacciones de la bula Transiturus? Sorprende la prisa de Urbano IV para hacer celebrar la fiesta incluso sin esperar la fecha litúrgica. ¿Qué pudo ocurrir? Este exceso de celo, esta prisa y entusiasmo no podrían justificarse de otro modo más que admitiendo que fue movido por el milagro de Bolsena. No es que este milagro diera origen a esa fiesta, que había sido pedida por el Señor a la beata Juliana de Montcornillon 55 años antes, cuando ésta tenía 16 años de edad, pero sí influyó mucho en el ánimo del Papa Urbano IV en orden a extender esta festividad a toda la Iglesia. Urbano IV extendió la fiesta a toda la Iglesia con la bula Transiturus, del 8 de septiembre de 1264, y fijó su celebración el jueves posterior a la octava de Pentecostés. El mismo Papa encargó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico propio para esta fiesta y la creación de cantos e himnos para celebrar a Cristo en la Eucaristía. Todavía cantamos algunos de ellos, O Salutaris Hostia, Pange Lingua, etc.,
Desde entonces, Bolsena es la ciudad del milagro eucarístico. Las reliquias del milagro al principio estuvieron en la iglesia de Santa María Prisca, que subsistió hasta 1297. Después fue derribada para construir la catedral. Parte de los corporales y manteles del altar empapados en sangre fueron trasladados a la catedral de Orvieto, donde se conservan. Otra parte quedó en la iglesia de Santa Cristina en Bolsena, donde se veneran también las manchas de sangre en el suelo debidamente protegidas. Actas notariales y sucesivos análisis han certificado siempre que se trata de verdadera sangre humana. El milagro de Bolsena ha suscitado importantes obras de arte, ante todo la misma catedral de Orvieto. Son dignos de considerar los frescos de Ugolino Gliario y de Sassetta. En ellos se narra el hecho del milagro. En 1336, Ugolino de Vieri realizó un relicario de plata maciza con dorados en su superficie externa y esmaltes policromados. Tiene un peso de 400 libras, una altura de 1,5 metros y contiene en su interior varios compartimentos para conservar las reliquias. La primera procesión popular en la que fue llevado solemnemente fue la del Corpus Christi del año 1338. 2 siglos y medio más tarde, en 1512, a petición del Papa Julio II, el prodigio fue inmortalizado artísticamente por Rafael en un fresco, la Misa de Bolsena, de la llamada Estancia de Leodoro en el Vaticano. En 1606 se realizó la primera inspección documentada de las reliquias de Bolsena, de la que quedó un rojito muy sumario. La segunda inspección fue hecha en 1622. En 1623 decidieron sacar por primera vez todas las reliquias. Lo realizó el 13 de junio el cardenal Pietro Paolo Crescendi, obispo de Orvieto, con la presencia de las autoridades y una gran muchedumbre. En el siglo XX se realizaron 3 inspecciones con fotografías, en el año 1917, en 1949 y en 1979. Con motivo de los 700 años de la institución de la fiesta del Corpus Christi en agosto de 1976, el Papa Pablo VI celebró una misa en la Catedral de Orvieto y citó el corporal ensangrentado que había reavivado en la Iglesia de entonces y reaviva todavía la conciencia interior, perpetuando el culto exterior público y solemne de la Eucaristía y conservando en el mundo una llama inextinguible.